Mm. Buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que denominamos entrevistas sociales. Hoy vamos a estar charlando con Cristian Arroyo, este, que ya está acá. Vamos a ver si le podemos invitar a compartir este vivo. Bien, me dice que no es posible. Vamos a ver. Lo que te voy a pedir, Cristian, es que salgas del vivo y que vuelvas a ingresar. Entonces te puedo invitar porque no me da la opción. Me dice que no es posible unirse a, a este vivo. Así que le vamos a pedir entonces a Cristian que salga y vuelva a ingresar. ¿Cómo van? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Dina? Este, como le venía diciendo, hoy vamos a estar hablando con Arroyo. Estamos teniendo ahí un problemita de conexión. Bien, vamos a ver si Cristian puede salir y puede ingresar. ¿Cómo va, Deli? Ahí está. Entrevistado, ya vamos a compartir una noche. ¿Cómo vas, Cristian? ¿Cómo andás? Estaba, Quería entrar te voy a a... ¿Me sí, escuchás bien? yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Bien, esta noche vamos a conversar, vamos a tener una entrevista con Cristian Arroyo. Él es licenciado en Trabajo Social, es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en políticas sociales y es autor del libro Paradigmas en disputas de las políticas sociales en la República Argentina. Y ¿cómo estás, Cristian? No sé si me olvidé de decir algo sobre vos o querés decir algo. No, está perfecto. Vamos a conversar con algunos compañeros y con colegas, así que no importa lo anterior, importa lo que podamos decir hoy. Bien. Una de las primeras preguntas que quiero hacerte es cómo surge la idea de escribir este texto, Paradigmas en Disputas. Mira, este libro se escribió como resultado de la especialización en políticas sociales que cursé en La Plata. Había hecho el trabajo final sobre la asignación universal por hijo. Y bueno, después la idea era que no sea un texto duro de investigación académica, sino que también pudiera servir para la discusión política y para los trabajadores sociales del terreno. Y le agregamos toda una cuestión de repaso de las políticas sociales del gobierno kirchnerista y algunas cuestiones que hacían a la reflexión de las políticas sociales. Y bueno, entre el mundo de la política, de la gestión y de la academia surge el librito. Ah, bien. Vos en tu texto hablas sobre algunos mitos sobre las políticas sociales, que ese es el nombre que le hemos dado hoy a este ciclo, mitos y verdades de las políticas sociales. Y a mí me gustaría que vos nos des alguna idea o opinión sobre uno de los mitos. Por ejemplo, vos decís que las políticas sociales tienen un discurso de que son paliativos o indeseables y que tienen que terminarse cuando se salga de la crisis. Sí, ese es un discurso que en realidad atraviesa no solamente el libro y los mitos, sobre todo la parte esa que vos planteás, discute fuertemente con las posturas liberales o más conservadoras, que
han estigmatizado las políticas sociales y han construido un discurso de legitimador de las mismas. Pero bueno, justamente ese primer mito es compartido incluso por colegas y por gente que digamos, tiene que ver con la idea de que las políticas sociales, la asistencia social, es algo momentáneo, digamos, es una cuestión que puede haber un mundo ideal sin injusticias, y que las políticas sociales tienen que intervenir en un tiempo, pero después pueden desaparecer y ese momento ideal nunca aparece, digamos, no se termina de consolidar nunca. Y ahí yo lo que quería discutir son algunas cuestiones, que las políticas social y la asistencia no es solamente para garantizar una necesidad, sino también para reducir desigualdades. Digamos, y en un mundo que va construyendo cada vez mayores niveles de desigualdad, que es desigualdad económica, pero también de género, también de raza, también eh, geográfica, digamos, hace falta siempre políticas del Estado que de alguna manera diluya esas desigualdades, las amortigüe, las haga menos brutales. eh, y bueno, lejos de pensar en una sociedad donde no exista la asistencia, no exista la política social, yo creo que tiene que haber, una sociedad justa necesita siempre de buenas políticas sociales que justamente hagan que la sociedad funcione, que se pueda producir mejor y más igualitariamente, pero siempre sosteniendo la asistencia, el cuidado del otro, el reconocimiento de las desigualdades para evitarlas y para reducirlas. Así es. A mí me pasa, Cristian, que por ahí en el colectivo de los trabajadores sociales, algunas apreciaciones más a puertas hacia adentro de nuestra profesión, esta expresión que uno suele escuchar es que eh, tienen muchos planes sociales, te dice, cobra asignación universal, cobra este, cobra lo otro, cobra aquello, y pareciera ser que la política social no es vista como un articulador de posibilidades, digamos. No sé si a vos te pasa lo mismo, has escuchado eso. Sí, y a mí me parece que es un tema que tenemos que profundizar, ¿viste? Nosotros es una profesión que se dedica a la asistencia y que habla todo el tiempo en contra de la asistencia, que es una contradicción interesante, porque lo que hay una reacción legítima y muy valorable en contra del asistencialismo y a perpetuar prácticas que no resuelven los problemas, sino que los perpetúan. Pero la verdad es que eh, cuando vos encontrás familias que tienen posibilidades totalmente distintas con las familias que están acomodadas, eso no se va a resolver en 3 o 4 meses o en un año, sino que hay una cuestión estructural que la política social tiene que construir un piso. Un ejemplo es la asignación universal por hijo, que justamente es el centro del libro, ¿no? Que en un mundo ideal que nosotros pudiéramos imaginar, todo el mundo estaría cobrando la asignación familiar tradicional como la que tenemos los que trabajamos en blanco. Ahora, la verdad es que en un capitalismo globalizado, financiero, que construye cada vez mayores niveles de exclusión social y deja cada vez más gente afuera del mercado laboral, eh, hablar mal de estas políticas sociales es un gran error, o una consolidación de la desigualdad, porque estas políticas van a durar lo que dure la situación estructural que las genera. Digamos, y a mí me parece que es interesante dar esa discusión, pero no tampoco para pensar que son el fin último. Digamos, hay un autor que se llama Rosan Ballon, que es un autor francés, que hace una crítica a la salarización de la exclusión. Digamos, no se trata de acostumbrarnos a la exclusión y que hay que asalariarla, pero sí de reconocer que hay una desigualdad estructural que requiere la transferencia secundaria de ingresos y que eso no está condicionado a un año o dos, sino que son ciclos muchísimo más largos y que la política social tiene que servir como el puente para que esas familias no queden en una situación estructuralmente diferenciada del resto
y que puedan, Sí, con un cambio de modelo económico, incorporarse al mundo del trabajo en forma igualitaria al resto. claro. Pero también pasa con situaciones, por ejemplo, otras desigualdades estructurales como con las mujeres, que requieren de políticas diferenciales para fortalecerlas y para generar, para que la desigualdad histórica a la que son sometidas pueda ser superada. O regiones que son relegadas o que han tenido históricamente un lugar subordinado y que requieren que el Estado dé respuesta diferencial, que es lo que llamamos la distribución secundaria del ingreso, y hay que reivindicarla. No todo se va a distribuir a través del mercado, a través del mercado formal de trabajo, sino que hay desigualdades que solamente con la intervención del Estado pueden ser subsanadas, y eso me parece que es algo que es bastante obvio cuando uno se pone a pensar, pero que sin embargo hay que explicitarlo para dejar de pensar que las políticas sociales son paliativos, son momentáneos, y tenemos que darnos cuenta que en realidad son los puentes necesarios para construir una sociedad igualitaria. Claro. Vos trabajabas ahí también, Cristian. Otro mito que a mí me pareció como muy interesante que nos puedas desarrollar algunas ideas sobre que todos los que cobran políticas sociales son vagos. Digamos, no quieren trabajar, en principio en términos de entender el trabajo, trabajo remunerado. Este, en realidad que eso, que se dedican a la vagancia, digamos. Sí, bueno, hubo varios personajes de primer nivel que muchos formaron parte del gobierno anterior que hicieron ese planteo, digamos, y es algo que este libro yo lo escribí en el año 2015, 2014, y ya ese discurso, que fue justamente lo que permitió la emergencia de esos 4 años nefastos que tuvo el país, ya estaba instalada la idea de que había un sector de la sociedad que eran vagos, mantenidos, digamos, y planteaban, lo relacionaban directamente con la asignación universal por hijo, y que tuvo un efecto muy fuerte, digamos. Lograron permear la conciencia de una parte de la sociedad muy importante que hoy lo sigue pensando, que a mí me parece que es importante, que era en ese momento importante y que ahora lo sigue siendo, poder ponerle datos. No es ser una discusión subjetiva en torno a lo que le parece a cada uno, sino poder pensar en datos esto. Y yo lo planteaba con los datos de ese momento, que tristemente hoy sí los añoramos, aunque no fueran perfectos, porque claramente no lo eran. Pero vos tenías en ese momento que había alrededor de un 7% de desocupación, ¿sí? Y había casi un 30% de informalidad, digamos. O sea que por cada trabajador desocupado había 5 trabajadores informales en la Argentina del 2015. Entonces la asignación universal, lejos de ser para los desocupados, que después también lo podemos obviamente defender y explicar, era para los trabajadores informalizados, sin derechos, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin ninguno de los beneficios que tenemos los que trabajamos en blanco. Lamentablemente esos números que eran el problema a atacar en ese momento, hoy se nos pienta un lagrimón Sí, pensando en un 7% de desocupación cuando estamos en 2 dígitos y cuando la claro. informalidad creció muchísimo, digamos. De hecho, se agregaron cerca de 500.000 chicos más a la asignación universal por hijo por la pérdida de las condiciones laborales de sus padres. Exactamente. Sí, Me parece que es importante esto, no generar discusiones en torno a lo ideológico o a las apreciaciones subjetivas de cada uno desde la sensibilidad o la no sensibilidad social, sino tratar de construir los datos que expliquen la cuestión y que puedan explicar la transformación social que sufrió nuestro país desde la implementación del neoliberalismo, que es un proyecto global, no es un problema solamente de la Argentina, pero que la Argentina
destruyó el aparato productivo que nosotros en el año 1974 teníamos 4% de desocupación y 6% de pobreza, y en el año 2001 teníamos más del 50% de pobreza y 25% de desocupación, digamos. Esa transformación estructural pasó en nuestro país, pero también pasó a nivel global. Entonces, esta población sobrante que tiene el capitalismo financiero implica que hay que construir políticas sociales para dar respuesta a esa situación nueva. Y yo agregaría un nuevo mito que no está en el libro, pero que está muy en boga en estos tiempos, a propósito de Vicentini y la polémica que se despertó por la posible Sí. expropiación de la empresa, que, viste, conversando con mucha gente, plantea la ineficiencia del Estado para hacerse cargo de la economía, ¿no? Y eso es claramente otro mito, y ahí otra vez los mismos momentos históricos para analizarlo. En ese 74 que yo te planteaba para tomar como referencia, fue el final del ciclo que podríamos llamar de sustitución de importaciones, que abrió el peronismo en una fase muy expansiva y muy distributiva, y que después, durante los 18 años de proscripción del peronismo, siguió vigente, pero con una propuesta mucho más represiva y concentradora del ingreso. Cuando terminó ese ciclo en el año 74, el Estado tenía la Junta Nacional de Granos, ya había perdido el IAPI, pero tenía la Junta Nacional de Granos, tenía los teléfonos, tenía la luz, tenía el gas, tenía YPF, tenía los trenes, tenía un conjunto de empresas que tal mal no la debía administrar para tener un país con pleno empleo y con 6% de desocupación. Después que el país privatizó todas esas cosas, llegamos al país del 2001-2002, que era lo que hablábamos recién, con cerca del 55% de pobreza, medido como se mide hoy, arriba del 60% de pobreza. Entonces uno piensa cómo los tipos logran, con estos resultados tan claramente patentes, digamos, seguir planteando la cuestión de que el Estado es más ineficiente que ese mercado neoliberal y financiero que destruyó la economía argentina. Y ese mito me parece que no está en el libro, pero lo quería meter acá porque me parece que es muy actual y es parte de lo que tenemos que ir haciendo, desarmar ese discurso del liberalismo, que es la fuente de todos los fracasos de nuestro país, y que a pesar de su inconsistencia argumentativa, científica y de todo tipo, sigue siendo la subjetividad dominante en nuestros días. Y además que ese discurso, Cristian, también instala que todo lo que venga del Estado es malo, digamos, la educación pública es mala, la salud pública es mala, digamos, entonces se va montando un discurso que la gente, que en términos de ciudadanía común, digamos, que por ahí podemos decir, bueno, faltan algunas herramientas como para un análisis más profundo, lo termina creyendo, ¿no? Y digo, y también hay todo un establishment, por así decirlo, que hace el lobby a este discurso también, ¿no? Exactamente, es muy fuerte, y a mí me parece que no se le corresponde de nuestro lado con una militancia que reivindique el Estado. Digamos, nosotros, viste esto que dice Alberto, que esperaba que lo aplaudieran. Y la verdad es que fue muy tibia la respuesta nuestra a una política que era claramente progresiva y que iba a ser fundamental. A mí me parece que es muy importante que nosotros empecemos a asumir la militancia del Estado, no digamos, de cualquier Estado y así de forma casi banal, sino de darnos cuenta de que es la única herramienta que tenemos los pueblos para poder transformar la correlación de fuerza con respecto a los grandes sectores del capital concentrado. Y en el caso nuestro, del colectivo de trabajadores sociales, es el espacio en el que nos permite existir, digamos. Si en un Estado que quiera distribuir el ingreso,
no hay posibilidad del desarrollo de la profesión y de las herramientas que nos constituyen como colectivo profesional y que nos dan sentido de ser. A mí me parece que es algo que quiero empezar a trabajar para adelante, la reivindicación del Estado, como decía Scalabrini Ortiz, entendido como la creación solidaria del pueblo, no el Estado como herramienta de dominación, digamos que esa es la historia de Europa, bueno, que acá nosotros también lo vivimos, un Estado represor, genocida y todo, pero también sabemos que es la única posibilidad que tenemos el pueblo para apropiándonos del Estado, en redistribuir el poder social, en redistribuir el ingreso y construir algún nivel de sociedad más vivible, porque no va a haber otra. La otra son las experiencias alternativistas que se quisieron hacer en el 2002, que la verdad que testimonialmente pueden ser muy valiosas, pero en términos de realidad efectiva de la vida concreta de nuestro pueblo dice muy poco. Digamos, la única forma de que los pibes coman todos los días es que el Estado construya reglas de juego que los permita y que genere también la distribución del ingreso que permita que sea posible una sociedad que pueda ser vivida y que pueda ser mínimamente digna para todos. Una de nuestras oyentes, o que nos está viendo, Adriana Viras, hizo una pregunta respecto a uno de los mitos que vos los trabajás también en este texto, y dice que las mujeres tienen hijos para cobrar la asignación universal y la tarjeta alimentar, agrega ella, digamos, este, ¿por qué crees vos que la gente piensa esto, digamos? ¿Se hacen más hijos, cada vez se hacen más hijos, o ahora que ya el último se le está terminando para no cobrar más, ahora va a quedar embarazada, te dice? Bueno, ahí también otra vez, solo podemos discutir desde la teoría, desde las chicanas, o lo podemos discutir desde los datos. Yo cuando me peleo con alguno que piensa eso, lo chicaneo y le planteo que en realidad son tan sensibles que ellos necesitan creer eso, porque si no, no podrían soportar la desigualdad, ¿viste? Pero, pero no tiene mucho efecto en su conciencia. Y vamos a ir entonces a los datos que capaz que son más significativos. Voy a tratar, te digo que el primer vivo que hago en Instagram, y voy a tratar de hacer algo, espero que funcione, a ver, Está que bien, es está bien. mostrarte esto así, a ver qué pasa. ¿Se ve? Mira, sí, 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 se ve, se ve, se ve. bueno, ahí está la tasa de natalidad, natalidad Ajá, y el índice de fecundidad, que la Argentina no ha parado de bajar históricamente. Fíjate, año tras año, ajá. en el año 2018 la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por mujer, fue de 2,26. Prácticamente la tasa de reemplazo. O sea, la Claro. población argentina prácticamente con este número no crece, se mantiene prácticamente en un nivel que va a estar en los 40 millones, 45 millones. 2,1 es el mínimo para que la sociedad, la población no decaiga. Y la tasa de Sí. natalidad, que es la cantidad de nacimientos por cada 10.000 habitantes, fue de 17,02. Y si vos vas para atrás, año tras año, vos ves que siempre estuvo decreciendo, digamos, Ah, fuertemente decreciendo. Esto después se puede, yo digamos, uno es gorila el que quiere, porque si se googlea está todos los datos para poder bien, comprender dale. ese pensamiento es falso. Eh, claramente, digamos, es falso. Mira, ahí yo después hice otro trabajo donde analizo desde la perspectiva, ¿viste?, de colonial ese discurso. Por un lado hay una cuestión que se desmiente con los datos estos que te mostraba estadísticos de tasa de natalidad. Claramente es falso que desde que se aplicó la asignación universal por hijo aumentaron la natalidad. Justamente en el año 2008, cuando se creó, la tasa de fecundidad era de 0,37 y ahora de 0, perdón, de 2,37 y ahora es de 2,26. Eso descendió y bastante, 5%, que es mucho. Y después
hay otras cuestiones que tienen que ver con esta idea de pensar que los sectores populares son irracionales, digamos, que no se dan cuenta de que con 3.500 pesos no pueden querer a un chico, digamos. Lo que está de fondo es una idea de deshumanización de los sectores populares y de pensarlos como máquinas productivas, digamos. En los sectores populares como máquinas disponibles para la producción. Tienen que estar dispuestos a trabajar por poca plata y no pueden pensar ni en construir una familia ni en ningún tipo de realización personal, y que simplemente tienen que alimentarse, comer para no morirse y estar disponibles para trabajar. Digamos, esa es una base de un pensamiento colonial muy fuerte que existe en Argentina, de que sufren los sectores populares enormemente, y que está totalmente naturalizado. Y si uno se pone a hurgar en el discurso de la gente que está en contra de las políticas sociales, de la asignación universal por hijo, lo que va a ver en el fondo es esa idea de deshumanización y de pensar a las mayorías populares como en una población que podría ser un recurso humano fácilmente explotable, al cual tendría que estar dispuesta a trabajar por poca plata y sin quejarse y sin reclamar nada. Así es. Yo pensaba también, Cristian, mientras vos mostrás estos datos de los índices de natalidad, también otro pensamiento u otro discurso que uno suele escuchar en algún momento de mínimo tienen 6 hijos, bueno, porque bueno, por 7 ya entrarían en la pensión de 7 hijos, pero si son pobres es seguro que son muchos, digamos. Claro. Bueno, ahí también está en algunos datos más que los da la ANSES. Yo tengo, ahora lo voy a tratar de buscar también los actualizados, pero no, eso no varía mucho, pues son cuestiones muy estructurales de la sociedad que no varían mucho con los años, pero en ese momento, yo acá te quiero dar el número exacto. Yo esto siempre lo Bien. preguntaba en las clases. ¿Cuántos hijos? Siempre preguntaba, ¿cuántos hijos tiene cada madre que cobra la asignación universal por hijo? Y siempre me decían 4, 5, 6 estudiantes con una visión a favor de los sectores populares, ¿verdad? Y Claro, yo sí, voy, sí. claro, porque está totalmente naturalizado. Y cuando íbamos al dato y que era apenas arriba de 2, lo estoy buscando ahí. Mirá, el 48,9% de los beneficiarios de la asignación universal por hijo tenían en el 2015 un solo hijo por familia. La Mm. mitad, la mitad de los beneficiarios de la asignación tenían un solo hijo. Y el promedio, el índice de fecundidad nacional, perdón, estoy Bueno, con buscando esto datos. podemos, con estos datos podemos pensar entonces que los pobres saben que no pueden vivir con una asignación universal, digo, no tienen un montón de hijos por la asignación, digamos. No, claramente que no, pero después hay otra cuestión que también me parece que es importante, porque sí existe una parte de la población vos fíjate que la asignación universal por hijo cubre 4 millones de chicos, es una parte sustantiva de la población. Nosotros estamos hablando recién que actualmente, después de los 4 años del macrismo, la mitad de los chicos en Argentina son pobres, la mitad de los chicos en Argentina son pobres. Es un montón de gente, estamos hablando de cerca del 40% de la población total, digamos, que la está pasando muy mal. Y el gran problema metodológico también de propios y de extraños, digamos, que se da dentro del propio colectivo profesional y también de los que los critican, es asimilar el 5% más pobre al conjunto de los sectores populares en Argentina. Es creer, por ejemplo, porque si uno, ¿cómo se construyen estos mitos también? Con una casuística real, digamos. Es gente que a lo mejor ha ido a un barrio muy popular y ha visto familias de 5 o 6 hijos, que eso claramente existe, y después se extrapolan linealmente eso que vieron, la casuística puntual, al conjunto
de una población mucho mayor que no se explica a partir de eso. Eso también es una cuestión metodológica que nosotros tenemos que plantear. Digamos, yo, viste, a veces cuando lo hablo, lo, lo, lo pinto y le agrego, viste, algunos guiños desde, digamos, desde lo emocional, pero si uno lo ve muy racionalmente y muy objetivamente, tiene que pensar esto, a propio y extraño, no asimilar el conjunto de los sectores populares al 4 o 5% más marginal, que sí tiene comportamientos más parecidos a los que se construyen como caricatura de los sectores populares, pero porque es una población que tiene características particulares, el problema de que los sectores más de derecha ven eso y lo extrapolan al conjunto de los trabajadores. Y el problema es que a veces nosotros también lo hacemos y lo justificamos en vez de poder pensar las causas más profundas que hace a un sector que está sufriendo marginalidades mucho más profundas que el resto de la población y que requiere también intervenciones también más profundas y más complejas. Y en la otra falsa dicotomía que hay a veces entre políticas universales y focalizadas, uno tiene la artillería, la política universal, es lo que hace más daño a la desigualdad, lo que permite avanzar. Ahora después hay situaciones muy puntuales que requieren sí o sí una intervención individualizada, familiar, con políticas focalizadas, porque estamos hablando de situaciones donde la desigualdad pega más fuerte, donde convergen diferentes cuestiones de desigualdad de clase, de raza, de género, todo lo que hablábamos antes. Hay familias que la sufren completamente y que además por ahí tienen una patología psiquiátrica que complejiza aún más la situación y claramente necesitan, además de la política universal, además de la política económica que genere oportunidades, una asistencia puntual y concreta, focalizada, que les permita romper esos criterios de desigualdad. Ahora, esas familias que representan una parte muy chiquita de la población y a la cual tenemos que abrazar con más fuerza y con más cariño que a ninguna, de ninguna manera representan el 50% de la población que hoy está por debajo de la línea de pobreza. Y eso es importante que lo podamos entender para poder comprender el universo popular y generar las herramientas que permitan las transformaciones necesarias. Así es. Cristian, vos hablás de un mito, el cuarto mito que vos trabajás en tu texto, después vamos a avanzar sobre algunas otras apreciaciones. Vos decís ahí que todo se va por la canaleta del juego y de la droga. Yo en Corrientes he escuchado, no tanto esto, sino he escuchado, en realidad gastan en cosas que no necesitan. Se compran, no sé, un LCD, se pagan el DirecTV, digo, ¿cómo se construye eso? ¿Por qué se piensa eso? En parte porque la gente pobre tiene un problema que quiere ser feliz. Y es algo que son personas, es algo que hay que por ahí nadie lo sabe, por eso te lo digo bajito, porque por ahí mucha gente no se dio cuenta. Eh, y entonces por ahí tiene ganas de pasarla bien, tiene ganas de ver una película, digamos, pero a mí me parece que es importante esto, y yo te lo digo, yo ahora estoy haciendo el doctorado en trabajo social y estoy tratando de poder utilizar el pensamiento nacional, el pensamiento de Forja, el pensamiento de las cátedras nacionales de la década del 60 y también el pensamiento de la militancia de la década latinoamericana de oro, que fue la primera del siglo este. Y ahí, ahí quiero incorporar la categoría de felicidad, darle un valor académico, porque no se habla mucho de felicidad, digamos, nosotros hablamos mucho de necesidades sentidas, necesidades básicas, necesidades, cuáles son las reales necesidades. Entonces, el pobre, insisto, es una máquina que tiene necesidades, digamos. Entonces, lo que queremos es que coman y que sobrevivan, pero no queremos que sea feliz, digamos. En el fondo, lo que dicen eso, los que critican eso, le están negando la humanidad, le están negando el deseo, le están negando
eh, el componente que desde la psicología se podría hablar del eros, digamos, de la persona, lo que tiene que ver con el deseo y con la voluntad de ser feliz. Y a mí me parece que hay que combatirlo fuertemente a eso, y plantear que la política social también tiene que construir felicidad. Y vos fíjate que los mayores, las mayores muestras de odio hacia los sectores populares ha sido cuando han mostrado algún nivel de deseo y algún nivel de felicidad. Digamos, yo vivo en Mar del Plata, la crítica a los hoteles sindicales acá de la sociedad tradicional, desde que yo era chico yo me divierto escuchándolos, cómo los horroriza los morochos en la Rambla, eh, porque tiene que ver con eso, con la idea de pensar a los sectores populares como gente que no puede desear, que no puede ser feliz, que no puede querer tener hijos, que no puede querer tener, que no puede querer tener lo mismo que tengo yo, digamos. Y ahí está, hay un bagaje enorme en el peronismo y la Fundación Eva Perón, que me parece que hay que rescatarlo, que animarse a darle entidad académica. Esto que hacía Evita de casi el lujo, digamos, en los centros, en los hogares escuelas, en los refugios que construía. Digamos, hay una famosa anécdota ahora no me voy a acordar el nombre, pero la recordaba siempre uno de los maestros que tuve yo acá en Mar del Plata, que era Juan Barraix, una trabajadora social muy conservadora de la alta sociedad, de la ciudad de Buenos Aires, muy famosa, que fue la encargada de hacer el informe de la Fundación Eva Perón al momento de que se liquidaban sus bienes después de la revolución fusiladora. Y la trabajadora social ponía que los chicos comían carnes todos los días y cambiaban su vestuario cada 3 meses y tenían un estilo de vida que no se condecía con el sentir republicano, digamos. Y eso me parece que es sumamente interesante porque me parece que la política social nosotros siempre la pensamos pobre, la pensamos de subsistencia, no la pensamos para el goce. Y a mí me parece que recuperar la idea de felicidad, la idea de goce, la idea de deseo para los sectores populares, digamos, pues fíjate el destino que tuvieron las piletas de la Tupac Amaru en Jujuy, digamos, fue lo primero que rompieron, digamos, porque incluso podían permitir que los pobres tuvieran casa, eh, pero que tuvieran pileta no, era demasiado para ellos, y me parece que ahí hay una cuestión que es muy interesante poder pensarla. Hay preguntas dónde está el informe ese, ahora después en internet, por suerte hay todo. Está todo. Yo en un rato voy a tratar de buscar el nombre de la trabajadora social para poder pasarlo de alguna manera. En el informe ese se lee la película de Leonardo Fabio, no sé, Ah, Perón, Sinfonía del Sentimiento. sí, Fabio sí. lee ese informe, pero está en internet, y es sumamente interesante porque te da una mirada profesional, digamos, o de objetividad. Era demasiado lujo que tenían esos chicos para la mirada republicana. Me hace acordar a esto que en algún momento dijo González Fraga en los medios, ha salido en todos los medios cuando dijo, le hicieron creer a los pobres que podrían comprarse celulares, irse de vacaciones al exterior, digo, y pensaba en clave de Liliana Barr, que ella dice que nosotros no somos contadores de pobreza, yo creo que voy por ahí, y decía, entonces, ¿para qué estamos? Van a decir muchos colegas, ¿no? ¿Vos cómo crees que se da ese debate en nuestra profesión? A mí me parece que es sumamente interesante. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer es primero animarnos a reivindicar la asistencia, que eso me parece que es importante. Otra cosa que me parece que es importante es saber que nosotros tenemos que reducir las desigualdades, digamos, que no estamos solamente para satisfacer necesidades. Hay que pasar, tenemos que reducir las desigualdades y todas nuestras políticas tienen que servir para eso.
Eh, y eso iba a lo que hablábamos antes con el primer mito, ¿no? Que las políticas sociales se van a terminar cuando no haya desigualdad, digamos. Y la verdad que creo que tenemos trabajo para rato. si, si se trata de reducir la desigualdad. Cris, Eh, a mí me gustaría escuchar, digo, por el tiempo que llevamos charlando, que está muy interesante, la verdad que un lujo. ¿Cómo vos ves las políticas sociales hoy en este gobierno? Mira, vos fíjate que doy un pasito para atrás. El gobierno anterior no hizo grandes transformaciones en las políticas sociales, las desinfló, las desfinanció y las hizo insuficientes, pero no generó, no desarmó en gran parte de eso. Sí hizo que las jubilaciones pasaran de $450, ahora no sé si estamos en 200, si llegamos a 200, estamos por llegar a lo que fueron en la década del 90, que eran $150. O sea, redujo fuertemente, pero fíjate que no pudieron sacar las jubilaciones por la ley de moratoria, y lo que hicieron fue ampliar toda la cuestión de lo que ellos llaman planes sociales, digamos, que tienen que ver con la transferencia de ingresos por desocupación. Eso lo aumentaron en cantidad enormemente porque aumentaba la desocupación, aumentó prácticamente la desocupación, casi que se duplicó, digamos, y la pobreza, medida como la quieran medir, lo mínimo que hizo fue aumentar un 25%. Eso para cerrar el capítulo anterior y para pensar las políticas sociales ahora, me parece que se está discutiendo, que se está buscando novedades en un escenario sumamente complejo. No se puede pensar nada en un pantano. Nosotros estamos en un pantano. En un pantano lo único que puedes hacer es tirar, empujar para adelante, pero no podés construir nada. Y hasta que no termine la pandemia esta, que la verdad que nos cayó en el peor momento, porque después de 4 años de neoliberalismo, con todos los problemas que ya veníamos arrastrando de trabajo, de pobreza, los problemas económicos, estructurales que tiene el país, la verdad que esta pandemia nos lastima y mucho. Entonces todos los planes, todo lo que se venía pensando, la verdad que se desmorona, pero sí empieza a funcionar algunas ideas que se empiezan a ver, que yo todavía no me animo a calificarlas, pero las puedo empezar a describir. Por un lado, está la idea de sintetizar las políticas sociales que se habían diversificado demasiado y poder ofrecer ofertas más claras, por un lado. Y después viene avanzando mucho la idea del salario, de la renta básica, ¿sí? Eh, que va a depender mucho del diseño que se le dé y la forma de financiación, digamos. El problema es nosotros tenemos un problema estructural. Perdóname que esquive un poco tu pregunta o la No, haga no, más no, extensa. está bien, está Pero bien. yo quiero remarcar mucho esto para poder comprenderlo, que también está en la primera parte del libro, que tiene que ver con qué mundo, a qué mundo tenemos que darle respuesta a nosotros, porque no hay una política social buena, hay una política social acorde a una realidad concreta. Y la realidad concreta que tenemos nosotros globalmente, pero sobre todo en Argentina, es que a partir de la década del 70, el capitalismo financiero le sobra un tercio de la población, en todo el mundo. Y acá en nuestro país eso es cada vez más claro. En el 2001-2002 quedó clarísimo que había una parte de la sociedad que estaba afuera, que se pudo incorporar parcialmente en la década del kirchnerismo, eh, pero que sigue siendo un tema fundamental. A ver, la idea de pleno empleo, de sociedad industrial, digamos, ese mundo no existe más y nosotros tenemos que ver cómo podemos, primero, exigirle y conducir al capital para que genere trabajo, que no fugue la plata como la está fugando, que no haga lo que hace Vicentín, digamos, que es un muy buen ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Eh, que contrabandea el grano, evade impuestos, negra a los trabajadores y fuga en resultado de sus ganancias. Digamos, no hay un país viable con eso. Pero aunque Vicentín no fugara, no evadiera y no explotara a sus trabajadores, igualmente tendríamos un problema, como tiene cada uno de los países del mundo, en integrar al 100% de la población al mundo del trabajo,
porque el desarrollo tecnológico y la forma de producción del capital hacen que pueda reproducirse el capital sin necesidad del trabajo humano. Y un ejemplo concreto es Mercado Libre. Mercado Libre hoy es la empresa más importante del país, es una gran innovadora, y lo que está demostrando es que pueden vender y comprar sin necesidad de locales, sin necesidad de empleados, sin necesidad de un montón de gente que ya empieza a no ser útil, porque se pueden reemplazar por otros medios tecnológicos que son mucho más eficientes. Y con eso es muy difícil competir, porque si es más eficiente la gente lo va a elegir. Digamos, nosotros acá, hablando por Instagram, es mucho más eficiente que yo me haya tomado un micro y que haya ido a corriente. Entonces, Claro. eso es una realidad que hay que darle respuesta. Entonces, ante esa realidad, ante una sociedad que puede funcionar y un capital que se puede reproducir sin que un montón de gente intervenga, digamos que no le servimos, digamos que antes nos incluían para explotarnos, ahora ni siquiera les sirve explotarnos, digamos. Entonces el Estado Nacional y Popular tiene un gran problema. Por un lado, disciplinar al capital para que no evada, para que no fugue, para que invierta en el país y genere trabajo de calidad de la mejor forma posible. Y por otro lado, tiene un problema estructural de que el capitalismo cada vez necesita menos mano de obra. Entonces, la política social en ese marco tiene como una especie de rueda, no de auxilio, sino una rueda que acompaña a la política económica, pero sí, de auxilio, hay que decirlo. Digamos, nosotros, las transformaciones económicas, las transformaciones sociales se dan por el modelo económico, y la política social es una rueda de auxilio que hace más rápido o más lento el tránsito que se genera a partir del motor en la política. Las ruedas grandes son la economía, y nosotros tenemos que estar ahí haciendo que funcione y que no nos quedemos en cualquier bache, que hay muchos en este mundo actual. Entonces nosotros tenemos que pensar, por un lado, una política social que permita integrarse al mundo del trabajo a un montón de gente, y por eso estos programas que generó el Ministerio de Desarrollo Social nuevo, que tiene que ver con la incorporación, digamos, el traspaso del plan al mercado de trabajo, sabiendo que es limitado, digamos, porque no hay trabajo para todos en una sociedad tecnologizada como esta, pero que se puede hacer mucho en ese sentido. Y después tenemos una cuestión que es muy propia de los trabajadores sociales, que tiene que ver con dos sectores que por más que hagamos la revolución intergaláctica, siempre van a precisar el cuidado del otro, que son los adultos mayores y los niños, digamos. Siempre va a haber que cuidar a los chicos, y siempre va a haber que cuidar a las personas que han perdido su autonomía. Entonces, me parece que ahí también hay todo un desarrollo de la política económica que se tiene que hacer. Yo en este momento estoy trabajando en PAMI, y se está trabajando mucho para poder generar mejores cuidados para los adultos, para las personas mayores. Y después con el tema de los niños me parece que es esencial, sobre todo si queremos que la emancipación que ya las mujeres han construido a lo largo de los años, y que cada vez se consolida más, no se haga en desmedro de su propia explotación o del abandono de los chicos. Precisamos una respuesta mucho más eficiente para las niñeces. Me parece que ahí hay otro eje para las políticas sociales que tenemos que repensar, y que lo que está es muy bueno, pero que no alcanza. Y después esto, si nosotros vamos hacia una política de salario de renta básica universal, como se está planteando, me parece a mí que hay que plantear algunas alertas y algunas potencialidades que puede tener. En las alertas es, primero, que no se financie, que los trabajadores formales, pero que vivimos de nuestro salario y que nos alcanza para llegar a fin de mes hasta ahí, que no financiemos nosotros los resultados de la exclusión del modelo de desarrollo impuesto, y que no sea, como decía otra vez Rosan Balón, que no sea la salarización de la exclusión, que no sea decir, bueno, listo, te damos 8.000 pesos
y quédate tranquilo, este es tu destino. Tu destino, nosotros tenemos el 30% de la población que en el mejor momento económico está fuera del mercado formal y que ahora es más del 50-60%, le agarramos el 30%, le damos 8.000 pesos y le decimos, bueno muchachos, ustedes su destino es eso, vivan con eso. No, eso no puede ser así, ese es un gran riesgo, asalariar y cristalizar la exclusión, pues me parece que ahí tenemos que tener cuidado, sino que tiene que ser como una especie de insisto con esta idea de la política social como igualadora ante las enormes desigualdades y las múltiples desigualdades que hay. Tiene que servir como una especie de peldaño para que puedan pararse en situación de igualdad con el resto para poder avanzar. Y porque además nosotros lo que precisamos es pelear por el trabajo. Nosotros tenemos que obligar al capital que se produce en nuestro país a generar trabajo. Nosotros no podemos, el sueño de la Argentina liberal, que es exportamos soja y no hacemos más nada y compramos todo afuera, es inviable. Nosotros tenemos que obligar al capital que se genera en el país a generar trabajo acá. Y tenemos que lograr que toda la renta universal o cualquier tipo de programa que se haga de empleo sirva para que sea más competitiva la industria nacional, pero precisamos que se produzca en nuestro país cada vez cada vez más trabajo, porque es la única forma de que exista riqueza para poder distribuir. Si no hay trabajo, no hay riqueza, y si no hay riqueza no hay posibilidad de distribuir nada. Así es. Cristian, voy a hacer un punto acá y quiero hacerte una consulta o buscar tu opinión sobre un poco sobre la sociedad argentina, más que nada la clase media argentina. En la época de Néstor y Cristina, la clase media tuvo un buen pasar, digamos, digo, hubo como una reactivación, hubo acceso a ciertos bienes, hubo mucha gente que accedió también a ciertos bienes. Y mi pregunta viene en este sentido. ¿Qué pasa con los argentinos que cuando están en esos lugares se olvidan del lugar o de la clase social de donde salieron? Sí, esa es una pregunta que nos recorrió 4 años, ¿no es cierto? Y que la verdad que no logramos saldar. Pero como consuelo hay que ver la sociedad boliviana. Si hay una sociedad que fue transformada y revolucionada, fue la sociedad boliviana y sin embargo, por más que seguía ganando electoralmente, el respaldo de Evo en los últimos tiempos decayeron mucho. Y ahí hay varias, y le pasó también en Ecuador, digamos, y son múltiples cuestiones, digamos, múltiples cuestiones porque la política es multidimensional y es compleja. A mí me gusta igualmente el planteo que hace en Correa del síndrome de Doña Florinda, ¿no? Cuando estás un poquito más arriba, ya te olvidás. Pero a mí también, digamos, si uno se pone a ver lo malo que son los otros, se autocomplace y se queda tranquilo y podemos hablar 2 horas, viste, de la cuestión aspiracional de la clase media, del miedo a identificarse con la parte de abajo de la sociedad, pero me parece que también está bueno pensar desde nosotros, digamos, lo que tenemos que cambiar nosotros. Y ahí otra vez te pinto otra vez la idea del deseo que hablábamos antes con respecto a los sectores populares. Y a mí me parece que nosotros tenemos que entender que la gente, toda la gente, desde el primero al último, no nos movemos por necesidades, nos movemos por deseos. Entonces, así como nosotros les reconocemos y reivindicamos el deseo de los sectores populares a comprarse una bicicleta o a tener DirecTV, también tenemos que entender que los deseos de la clase media no es agradecer haber salido de la pobreza, sino es seguir planteando una cuestión aspiracional. Y digo, no para tampoco justificarlo, pero sí para comprenderlo y saber que eso va a pasar siempre. Porque ahora estamos otra vez en la mierda, diría mi hijo. Estamos otra vez en una situación catastrófica y de hecho muchos de esos sectores medios que votaban a máquinas volvieron a votar a nosotros ahora, pero en 2 años, 3 años, si Dios quiere y logramos salir de esta,
van a volver a hablar de lo negro planero, digamos. Y eso es una situación que es cíclica en la historia, y que me parece que amerita más allá de la crítica o de la ridiculización del otro, ciertas apropiaciones de la cuestión del deseo del otro, digamos, el reconocimiento del deseo del otro, digamos. eh, Ahora nadie se queja de que se pueden comprar $200 porque 19.000 pesos no tiene nadie. A nadie le sobra Sí, 19.000 pesos. Ahora, pero cuando le sobren los 19.000 pesos, en vez de estar contentos porque les sobran los 19.000 pesos, van a estar puteando porque no pueden comprar más de $200. Y eso claro. es una realidad que es así, y que tenemos que generar mayores niveles de politización y de comprensión de la situación, ¿sí? Y ahí me parece que también estamos un paso atrás. Vos fíjate la capacidad que tienen ellos de construir un relato, de construir sentido. Aún después de su fracaso estrepitoso económico, el liberalismo sale todos los días con personajes olvidables como Milei, como Bogiano, pero instalar que los impuestos son muy altos, que el Estado es una porquería, que los empleados públicos son todos ñoqui, todos vagos, y van construyendo un sentido común muy fuerte. Si nosotros no construimos un sentido común muy fuerte que pueda dar respuesta, cuando salgamos del desastre económico en el que estamos, vamos a sufrir lo mismo que sufrimos en el 2015. Y a mí me parece que esa construcción del relato no puede ser en términos solamente altruistas, digamos, que hay que hacerlo. A ver, hay que consolidar el núcleo duro nuestro, digamos, de gente que quiere una sociedad más justa, que le gusta la patria hacia el otro, que cree en la justicia social. Está consolidado y hay que seguir alimentando esa ideología, esa forma de pensar. Ahora, tenemos que saber que tenemos que construir una mayoría muchísimo más amplia, que no la vamos a construir solamente desde el altruismo y desde el amor al pobre, sino desde la propia autopreservación de la raza humana, digamos, de los intereses de cada uno. Y a mí me parece que hay que hacer toda una cuestión muy fuerte con respecto al Estado. No nos puede pasar más que venga un empresario, funda una empresa multimillonaria porque la timba toda y que la gente salga a defenderlo en contra del Estado. Eso no puede pasar, digamos. Entonces, me parece que hay que trabajar fuertemente en la construcción de un sentido común, que tenga diferentes niveles, que vaya desde los sectores que tengan mayor nivel de conciencia, solidaridad, y que piensen en una comunidad organizada, en una sociedad más solidaria, pero también en aquellos que simplemente tengan una mínima racionalidad, de que en vez de que se dan cuenta de que del 2015 ahora están ganando menos de la mitad en dólares que antes, digamos. Entonces, también tenemos que llegarle a ese tipo que por ahí va a seguir teniendo cierto prejuicio y va a seguir teniendo una mirada desfavorable para los de abajo, pero que mínimamente tenga una cuestión de supervivencia y de matemática, y que pueda defender sus intereses concretos, aunque sea en forma egoísta, pero que permita la consolidación de una mayoría, que permita un cambio estructural. Y después hay otra cuestión, que eso es lo que a mí más me preocupa, que tenemos que construir un horizonte y un proyecto nacional, digamos, porque ahí también tenemos un problema, digamos, que nosotros no tenemos, a diferencia de otros momentos históricos, en tantas certezas sobre lo que queremos construir. A nosotros nos sigue uniendo más el espanto que el amor, digamos, y me parece que nosotros tenemos que construir un modelo de desarrollo realista, inclusivo, e inclusivo no solamente hacia abajo, sino también hacia arriba, para poder terminar este empate hegemónico que estamos atravesando y que nos puede llevar puesto a todos. Porque está claro Así. que ellos no pueden gobernar. Sí, perdón. No, Cristian, te quería decir que tenemos un minuto para ir cerrando. La verdad que me quedo con estas reflexiones que vos estás diciendo de que hay que presentar una batalla que seguramente es cultural y hay que apuntalar y hay que creer
y fortalecer las políticas sociales. Así que te agradezco la conversa y te mando saludos. Bueno, te agradezco muchísimo también, ha sido muy agradable la conversación. Y bueno, igualmente, aunque sea más eficiente por Instagram, invítame algún día a Corrientes que me voy contento. A escapar un poco del Dale, frío. dale, dale, dale. Te mando saludos. Igualmente, saludo a todos Chao, los que chao. están viendo.